¿Por qué? Porque esta gente no se va a quedar tranquila, sino hasta cuando vean al Señor colgado de esa cruz. Es hasta ese momento donde se le va a terminar la sed de su sangre. Pero mira qué tremendo el corazón del Señor. El Señor todavía, Él va a seguir o continuará invitándolos al arrepentimiento hasta el final de su ministerio. Y mira que la cosa es de que si lo analizamos, estamos tan seguros que el Señor no perdió ninguna oportunidad para invitar a las personas a que se arrepintieran. Ninguna, esa era su meta. Mira que a mí me gusta, me encanta el estilo del Señor Jesús. Él de alguna manera, dependiendo en su entorno, Él hacía o convertía aquellas pláticas para convertirlas en una de salvación. Él lo sabía hacer. Él siempre estaba hablando de que Él era el Salvador del mundo. ¿Se acuerda? Lo vimos con nuestra amiga, la mujer samaritana. ¿Se recuerda? Convirtió aquello, la necesidad o lo que estaba ocurriendo, sin importar lo fatigado que él venía de ese viaje, por aquel tremendo calor o por los rayos del sol, la fatiga de su caminata. No, nada de eso. Y él viene y habla con esta mujer y le empieza a hablar de que él era el Salvador del mundo. Yo creo, mis hermanos, yo creo que eso debe de existir constantemente en nosotros. Una, que tengamos la astucia y tengamos el amor también para provocar a las personas a hablar de su destino eterno. Inténtelo y verá cómo cambia, cómo rápido la persona va a querer preguntar. ¿Por qué no? Si le tiene confianza, oye, ¿ya sabes dónde vas a llegar cuando cuelgues los tenis? Bueno, yo no sé cómo usted lo dice, ¿verdad? Pero cuando te vayas a visitarla sin hueso, yo no sé cómo usted quiera ponerlo. ¿Ya sabes dónde vas a terminar? Oiga, y creo que eso va a poner a pensar a cualquier persona. Trátelo con sus hijos o con quien sea. Provoque hablar de estos temas tan importantes. Bueno, en la porción que vamos a estar viendo, el Señor, o aquí vamos a encontrar una potente invitación que el Señor estará haciendo o vuelve a hacer a estas personas, sin importar que ellos lo sigan rechazando. Pensando en esto, yo creo que el Señor tuvo que haber tomado la postura del profeta Ezequiel, de que no importaba cómo lo rechazaran. Oigan lo que se le dice a este profeta Ezequiel allá en el capítulo 2, comenzando por el versículo 3. Muy interesante. Dice: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día, hasta este mismo momento. Posiblemente escuchen o posiblemente no, porque son una casa rebelde. Miren lo que la iniciativa de Dios. Dice, pero no importa, está diciendo el escritor, no importa. Pero algo de ellos es que van a saber que siempre hubo profeta en medio de ellos. Yo creo que eso es lo mismo que se nos ha dado a nosotros. La responsabilidad que Dios nos ha dado es de predicar la palabra, es de darles la palabra. Si creen, maravilloso, se salvarán. Pero si no, la misma palabra me dice que es ella la que los va a condenar. Nuestro mensaje entonces es solo dar la palabra del Señor. Amén. ¿Tiene su Biblia abierta? Vamos ahí a Juan, el capítulo 7. Vamos a leer los versículos 37 al 39 para que veamos en verdad esta grandiosa invitación que Jesucristo hace a las personas. Y como dije, compártalas. Cuando oramos y el Señor nos dirige a quién enviar estos mensajes, créame que la palabra no va a regresar vacía. ¿Lo tiene?
En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó a alta voz diciendo, mira qué maravilloso escenario. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Definitivamente esta es la gran invitación para todo ser humano. Si lo acepta. Esa es la mega invitación. Yo creo que esta invitación del Señor Jesús o estas invitaciones que Él vino haciendo a través de este Evangelio de Juan vienen a ser aún más impactantes que aquella orden que los ángeles le hicieran una vez a nuestro amigo Lot, allá en Génesis, en el capítulo 19. Y ojalá porque quiero recordar estas palabras impactantes de veras que los ángeles le dicen a este hombre. Y ojalá que nosotros entendamos que esas palabras también son para nosotros. Oiga cómo lo dice ahí en Génesis, en el capítulo 19, comenzando ahí por el versículo 12. De veras que esto yo lo tomo para mí. Dice, ¿a quién más tienes aquí? Aquí en Houston, ¿por qué no? ¿O aquí en esta tierra? ¿A tus yernos? ¿A tus hijos? ¿A tus hijas? A quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Hago énfasis porque así debe de ser, debe de brotar aquello, palpitar en nuestros corazones. Oiga, ¿por qué? El versículo 13. Dice, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Tristemente sabemos que nadie más quiso escuchar a Lot. Y todo ese pueblo, toda esa gente terminó quemada. Por eso era el mensaje de urgencia. Porque estaba a punto de descender fuego del cielo y calcinar, quemar a todas aquellas personas en su justo juicio. No quisieron. Y oiga las palabras entonces de los ángeles a los que sí quisieron, a Lot, sus hijas, porque aún, qué triste, ni siquiera su mujer creía. Y los ángeles entonces le dijeron, escapa por tu vida y no mires atrás. No mires hacia atrás, no vuelvas atrás. No vuelvas a practicar lo de donde el Señor te sacó. Eso es lo que está diciendo. Tan tremendo. Pues la invitación, mis hermanos, del Señor Jesús es aún más grandiosa, porque no solamente está hablando de querer salvar nuestra corta vida, porque rápido se termina, sino que está hablando de salvar nuestras almas. Ojo con esto, porque ¿de qué sirve que logremos tanto éxito y ganemos o guardemos nuestra vida en este mundo si nuestras almas se van a perder? Una realidad. Si Dios nos da 2 años más, si Dios nos da 50 años más, créamelo, que es corta, o son cortos esos años. La vida es corta. El enfoque del Señor entonces es en nuestra alma, aquello que perdura para siempre. El Señor ha venido haciendo estas invitaciones a través del libro de Juan. ¿Se acuerda? Lo vimos con la mujer samaritana. Oiga cómo le dice él, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es verdad, posiblemente para nosotros el tema del agua, ¿verdad?, no es tan significativo, porque gracias a Dios la tenemos en abundancia y por todas partes.
Pero en lugares áridos como lo era Israel y toda esta región, créame que el agua era el elemento perfecto para simbolizar o presentar el beneficio de aquello, de aquel elemento que simboliza la necesidad profunda del alma, de un alma en pena, de un alma sin Dios. Ahora, lo hemos dicho, ¿verdad? Lo hemos visto en el Evangelio de Juan. Hemos visto que no es suficiente admirar al Señor Jesús. No es suficiente tener una alta estima de Él. No es suficiente decir que es un buen hombre. No es suficiente decir que habló con elocuencia o con autoridad. Porque al final, si una persona termina creyendo todas esas cosas y cuando muere, al final va a terminar en el mismo lugar como estos que los crucificaron. ¿Por qué? Porque dentro también de ese grupo habían muchos que tenían incluso hasta mejor estima que la que muchos tenemos del Señor Jesús en el día presente y se perdieron. Se perdieron. Ni siquiera fue suficiente que hayan dicho, no, es un hombre que descendió del cielo. La pregunta entonces, la que nosotros tenemos que contestar, es a esta gran invitación o a las grandes invitaciones que el Señor Jesús ha venido haciendo, o Dios en toda su palabra. ¿Qué vamos a hacer con esa invitación? Para ser más específico, yo creo que tengo que preguntar, ¿qué es lo que usted va a hacer con su vida? ¿La va a seguir viviendo de la manera como la ha vivido hasta este momento? ¿O la va a querer cambiar para buscar desesperadamente el perdón de Dios y para estar a cuentas con Él? Porque eso es lo que al final va a valer. Ok, alguien diría, pastor, predicador o Giovanni, yo no creo que necesite ir hasta ese extremo de querer cambiar la manera como yo vivo, porque relativamente, no es por presumir, pero yo creo que soy una buena persona. Y lo hemos dicho, ¿verdad? Que no es que nosotros seamos buenos, sino que lo que ocurre es que algunas veces somos menos malos que otros. Pero al final, todos somos malos. Y va a llegar un día, mis amigos, mis hermanos, en que Dios nos va a llamar a cuentas. Como dicen por ahí, ¿verdad? Se nos va a dictar la factura. Se nos va a enviar el cheque, como dicen por ahí, aquí en el español de estos lados. Pero un día vamos a dar cuentas. Yo quisiera que vaya conmigo. Adelantémonos, por favor, unos 6 meses de donde estamos. De aquí en el capítulo 7 de Juan. Y lo quiero llevar a un incidente muy conocido, que ocurrió también con un gobernador muy conocido de ahí de Judea. El gobernador llamado Pilato. Sabemos, ¿verdad?, que nuestro amigo Pilato se encontraba en un serio dilema, en un tremendo problema. ¿Por qué era tan serio? Porque tenía que ver ni más ni menos que con el Hijo de Dios. Sabemos que por un lado está sintiendo la presión de una multitud llena de odio, de una multitud que tiene sed de la sangre de Jesús. Y literalmente están demandándole que lo asesine, que lo mate. Y le están poniendo presión, porque si no lo van a ir a delatar allá delante de César, para que él pierda su posición en el gobierno. Ahora entonces ya hay envuelto intereses. ¡Qué terrible! Cuando comprometemos nuestra salvación por los intereses o por lo que nosotros queremos. Pero ¿qué ocurría con estas personas? Querían ver muerto al Señor Jesús porque ya lo vimos. Jesús los ofendía con sus palabras.
porque Jesús había descubierto lo que había en sus corazones y lo había delatado públicamente. Me incomoda cuando oigo hablar a este hombre. Así que, Pilato, mátalo. Contaba algunas personas, hace unos años me recuerdo que trabajaba en una compañía y el supervisor de la compañía, que, oiga esto, era un hombre que se portaba como cualquier hombre que no tiene a Dios. Pues ese día me envió a la casa de Joel Osteen, ¿verdad? Nuestro amigo Joel. Y me envió a arreglar un problema de su sistema de audio-video en su casita. Pues este hombre ahí aprovechó, el supervisor aprovechó para decirme, ¿sabes qué, Giovanni? A mí me cae Joel. Dice, porque él, dice, no es como otros predicadores que me hacen sentir culpable. Y me hacen sentir mal hasta conmigo mismo. Dice, a mí me cae bien Joelito. Bueno, no le dijo Joelito. Dice, porque cuando yo le escucho, me motiva y salgo contento. Es más, dice, me gusta escucharlo, porque me hace sentir bien conmigo mismo. Pues no con estas personas, con el Señor Jesús. Cada vez que oían las prédicas del Señor, en vez de moverlos a arrepentirse, lo que impulsaba en ellos era un profundo deseo de quererlo matar. ¡Qué terrible! Pilato entonces se encuentra en este embrollo y no quiere juzgarlo, porque tanto él como el otro gobernador Herodes no habían encontrado nada en él. Jesús era o no era culpable, era completamente inocente. Está siendo presionado entonces por esta multitud implacable, llena de odio. No había manera de cómo tranquilizarlos a ellos. Por otro lado, Pilato le martillaba o le gritaba la conciencia. ¿No la ha oído? No lo hagas. Mis hermanos, cuando la conciencia está envuelta en un ser humano, créame que Dios más todavía. Por otro lado, también estaba la mujer de Pilato. Le había mandado un mensaje y le dijo, no tengas nada que ver con este hombre justo. Porque la mujercita de Pilato no había podido dormir por tremendas pesadillas que envolvían al Señor Jesús. No lo mates, no tengas nada que ver. Yo creo, un pensamiento muy personal, yo creo que esas pesadillas de esta mujer solo eran el principio de lo que le esperaba si no se arrepentía, si no venía a ese que querían matar. Pues sabemos que Pilato, en un esfuerzo por salir de este tremendo problema que se encuentra, hace una invitación al pueblo judío. ¡Qué tremendo! Saca entonces a un prisionero malvado, los que conocen el historial. Saca a Barrabás y le dice a la gente, escojan entre este asesino y Jesús. No se dejó esperar. Inmediatamente la Escritura dice que ellos dijeron, fuera con este y entréganos a Barrabás. Ahora, Pilato hace una pregunta profunda después de esto. Una pregunta, mis hermanos, que dependiendo de la respuesta de esta gente podía haber sido su liberación o su condena eterna. Era como una esperanza más. Era como Dios tratando, dándoles una oportunidad más. Pilato entonces dice, ¿qué haré con Jesucristo? Mire que sin hacerse esperar, la Escritura nos dice que se oyó el rugir de aquellas personas, porque eran muchas, y gritaron, crucifícalo,
Posiblemente secundado, ¿verdad? Por la misma presencia de demonios en el lugar. No estoy exagerando. El Señor Jesús lo había dicho, que el padre de ellos era el mismo diablo. Pero esta pregunta, mis hermanos, debería hacer que cada persona la tensione. De alguna manera esta pregunta debería de agitar el corazón de todo ser humano. De alguna manera esta pregunta tiene que venir a quitar la tranquilidad de cualquier persona que no tenga a Cristo. Debería. Porque de la manera como se responda o con la manera como respondamos es lo que va a determinar el destino eterno de una persona, ¿sí o no? Ya sea que termine en el cielo o termine en el infierno. Pero estas personas le dieron el no o dictaron su sentencia mandando a matar, mire qué tremendo, al dador de la vida. Diciéndole no al único que los podía salvar. ¿Y sabe qué? Esta declaración de este pueblo de Israel en ese preciso día, en esa precisa semana de la pasión, de la Pascua, vino a simplemente declarar cuál fue la final decisión del pueblo de Israel en todas las invitaciones que el Señor Jesús les haya hecho. Sin importar la manera dramática como muchas veces los llamó, sin importar de la manera majestuosa o magnífica como Él lo hacía, y sin importar que por 3 años o por más de 3 años y medio Él constantemente insistía, y el no que le dieron fue allá en la cruz, para que quedara claro cuál era su decisión. Qué terrible. Terrible porque todavía la escena se sigue repitiendo. Regresemos de esos 6 meses. Regresemos aquí donde estamos. El Señor va a seguir insistiéndoles por los 6 meses que faltan para ser crucificado, para 6 meses que le faltan en su ministerio, para seguir rogando, intercediendo por estas personas. Sí es verdad, van a haber algunos que van a creer y van a haber algunos que sinceramente se van a entregar, pero la mayoría, dice la palabra, que todos serán condenados. Vimos, ¿verdad?, que incluso el Señor, por tratar de ponerles presión, no manipularlos, les dijo que quedaba poco tiempo y que por un poco tiempo más estaría con ellos, pero que llegaría el momento cuando lo iban a buscar y ya no lo iban a encontrar, cuando toda esperanza se iba a cerrar. Tenemos que recordar que repetidamente el Señor les ha dicho que fuera de Él no hay salvación. En el capítulo 14 de Juan, ya ahora Él vendrá y será más exclusivo con ellos. Y les dirá que solo es el camino, solo Él es el camino, que solo Él es la verdad y que solo Él es la vida. Y que de la única manera de llegar a Dios es a través de Él. Que a propósito, mis hermanos, ese era el mensaje que usaban los apóstoles allá en el libro de los Hechos. Ese era su mensaje. Ellos decían que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El mensaje era claro, el mensaje era exclusivo. Ahora, analicemos un poco, por favor, esta gran invitación del Señor Jesús. Ve ahí en Juan 7, en el versículo 37, porque dice, oiga el detalle que cómo comienza, dice que esto se da en el último y gran día de la fiesta. Ese detalle es muy importante porque lo que está dictando es que algo o está señalando que esto está relacionado con algo que se daba en ese último día. A propósito, ¿verdad? Están envueltos en la fiesta de los tabernáculos.
que era parte de tres fiestas muy importantes para los judíos. ¿Se acuerda? La otra era la fiesta de Pentecostés y la otra la fiesta de la Pascua. Bueno, ¿qué es lo que tenemos entonces en el escenario? Que toda la semana, todas estas personas han estado celebrando. Pero en este último día hay algo interesante, porque cada día ellos, había un ritual que ellos practicaban. Lo estoy poniendo para que vaya entendiendo. O lo estoy llevando a esto para que entiendan la escena, lo que está ocurriendo. De acuerdo a Levítico, el capítulo 23 y el versículo 40, relacionado con esta fiesta, dice que los adoradores o participantes en la fiesta de los tabernáculos, dice que desde el primer día debían de tomar ramas con frutos de árboles hermosos, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis, dice, delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Con esas ramas también ellos hacían como tiendas o campañas y celebraban por toda la semana. Pero también dice que con todas esas ramas hacían también como un tipo de campaña grande alrededor del altar. Y ellas estaban ahí todos los días. Piensen esto. Eran cientos de miles y miles que se reunían para esta celebración. ¿Se acuerdan que le dijimos? Josefo, el historiador, dice que por lo menos eran 2 millones, pero él mismo dice que también podía doblarse la cantidad. Era un montón de gente. Los historiadores dicen de que en el último día un sacerdote estaba designado para tomar un cántaro hecho de oro, y él iba hacia el estanque de Siloé, lo llenaba de agua, aquel tanque de oro, y lo traía. Dice que cuando ya regresaba, él tenía que derramar aquella agua sobre el altar. Según la narrativa, dice que durante esto estaba ocurriendo, la gente dice que recitaba Isaías 12:3, que dice: y sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Dice que el sacerdote entraba por una puerta que se le llamaba la puerta del agua, porque por ahí era donde todas las personas entraban trayendo agua a aquel lugar. ¿Qué era lo que se conmemoraba? El tiempo cuando Dios había extraído agua de la peña, había extraído agua para poder preservar a la nación de Israel allá en Meriba. Eso que les gustan los detalles. Ahora, toda esta fiesta podemos ver que era para conmemorar el tiempo que ellos anduvieron errantes allá en el desierto. Pero todo este simbolismo apuntaba a Dios que los había salvado. Al darles agua en medio de un desierto. Todo esto les recordaba que Jehová, el Dios de ellos, era un Dios salvador. Era un Dios libertador, un Dios que siempre libertaba a Israel. Esa era la confianza. Pero todo este simbolismo, tenía que llevarlos a ellos a comprender la verdadera salvación, que era la salvación del alma. Ese era el propósito de todo. También los historiadores dicen que todas aquellas personas, los cientos de miles, cantaban a una sola voz los salmos del 113 hasta el 118. Me encanta ese detalle. Imagínense a millones y millones de personas cantando a una voz, creyendo lo que estaban cantando delante de Jehová. Y en aquel lugar, aquello era bastante conmovedor. Se dice que esta era una de las fiestas que más, por decirlo así, se disfrutaba o gozaba el pueblo de Israel, porque era una vívida acción de gracias a Dios por haber provisto o por haber hecho brotar de aquella roca un elemento tan necesario y tan básico
como era el agua. Muy bien. ¿Qué es lo que hace también que todo esto sea interesante? En ese último día también se dice de que todas aquellas personas daban 7 vueltas alrededor del altar, conmemorando ¿qué? ¿Se acuerda? Jericó. Pero algo interesante también es que precisamente ese acto, ese ritual, venía a marcar el fin de su peregrinación allá en el desierto. Y era cuando comenzaba, por decirlo así, su nueva vida en aquella tierra prometida. Venía a sellar. ¿Lo va relacionando o va relacionando una cosa con la otra? Y entonces, aquí es donde viene lo maravilloso. En ese preciso momento, cuando están celebrando aquella tremenda liberación y la salvación de Dios, y en ese momento sublime, cuando llega el sacerdote y cuando está a punto de derramar el agua en aquel altar, dicen los historiadores, ellos piensan de que en ese preciso momento y en ese sublime silencio, el Señor dice que con alta voz, con todo lo que Él tiene, Él grita, exclama y dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Yo creo que sí ocurrió así. Porque si usted se va al Antiguo Testamento, no se aburre, voy a decir, no se aburra ahí, ¿verdad? Leyéndolo. Porque todo lo que hay ahí apunta a nuestro Señor, apunta a la salvación. Por eso entonces yo creo que tuvo que haber sido así, porque el Señor no iba a desperdiciar aquella tremenda oportunidad. Y Él tuvo que haber gritado porque se quería asegurar que aquellas personas perdidas escucharan lo que tenía que decir. Quería que aquellas palabras, que aun si eran rechazadas, que un día martillaran en sus corazones. Sí, es verdad. Aquel hombre que nosotros crucificamos trató de salvarnos. Que ojalá, iglesia, que nuestra comunidad y nuestra familia, que Dios los guarde, pero que quede claro que un día ellos digan, si es verdad, aquel miembro de aquella iglesia, Sola Gracia, o aquel miembro que estaba medio loco, trató todo el tiempo de decirme que me arrepintiera de mis pecados, y yo no quise. Esa es nuestra responsabilidad. Entiende, ¿verdad? Que no estamos aquí para hacer sentir bien a las personas. Dios puede hacer eso. A nosotros se nos ha dado un mensaje. Y en aquel momento, cuando hay expectativa en esas personas, es cuando entonces el Señor viene y les está diciendo, hey, ustedes están dando gracias a Dios porque un día Él proveyó agua en el desierto para que vivieran o pudieran vivir sus antepasados. Pero ahora yo les estoy diciendo, vengan a mí los que tienen sed de salvación, para que vuestras almas no tengan sed jamás. Y como dije, en un lugar tan árido como lo eran estos lugares, el agua venía a ser la perfecta representación de la satisfacción que necesita el alma de todo ser humano, o la vida de todo ser humano. Por eso es que luchamos. Amén. Ese es nuestro deseo. ¿Qué hora es? Ya terminó. Mira que en esta invitación hay 3 elementos muy importantes que requieren acción. Lleves esto. Ahí vemos sed,
Él dice, ven, y está, bebe. Que si usted lo analiza, los padres de la iglesia en el antepasado utilizaban estas acciones para mostrar la necesidad de la salvación. Esos que siempre andan buscando capacitación para evangelizar. Aquí está en la palabra. No hay que ir a recibir, ¿verdad?, algo especial de la palabra. Mire, son muy prácticas en verdad, porque el Señor Jesús dice al que tiene sed, porque la sed, ¿verdad?, que es el reconocimiento del problema. Mi cuerpo está pidiendo algo que necesita. Es identificar el problema. Pero no solamente el problema. Esto es algo, es en verdad descubrir el problema de la depravación que hay en nuestros corazones. Es descubrir la presencia del pecado. Es reconocer que somos pecadores. Lo hizo el de la cruz. Tú y yo no merecemos esto. Pero después de que se identifica el problema, no es de decir, ¿verdad?, y ponerse como a veces mis niñas, drama. No, es de hacer algo. Identificamos el problema. Ahora hay que buscar la solución. ¿Cuál es la solución? Cristo. Jesucristo. Él es el único. Pero entonces al encontrarlo a Él, tenemos que recibirlo por fe, porque el Señor lo dice: el que quiera, el que tenga sed, venga y beba. Hay que creer, hay que tener fe, hay que creer en el Señor. Mira, algo que nosotros podemos o tenemos que recordar es que las invitaciones del Señor Jesús, todas fueron sin limitación. De veras, fueron ilimitadas. Dice, todo el que tenga sed, venga. Pero hay algo, que toda invitación, por ilimitada que sea, el Señor esperaba que haya una respuesta. Tenemos que responder. Lo vemos, mire, cuando Él le dijo, en estos evangelios, el Señor lo dijo: venid a mí todos. ¿Cuáles son esos todos? Los que estáis cargados, o los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quiénes son esos? Son los únicos que sienten la carga del pecado, los que van a experimentar el descanso de Dios. Los que no se sienten cargados van a seguir con su carga. Lo vimos también en Juan 3:16. ¿Se recuerda? Mire que cuando Dios dio a su Hijo, lo dio, pero solo para aquel que en Él crea. Esos eran los únicos que se iban a salvar e iban a recibir la vida eterna. Lo dio, pero había que creer. Pues esta invitación sigue siendo una de esas invitaciones, de las que ocupan un alto lugar en el llamamiento del Señor. Él dice: el que tiene sed, venga y beba. ¿Por qué? Porque aparte de la sed ser un deseo, también es una necesidad que sentimos. No solo es un deseo, es una necesidad. Y lo sabemos, ¿verdad? Que entre más el cuerpo experimenta sed, con más desesperación la va a buscar. Un poquito de medicina. Pero si al cuerpo usted le está dando líquidos que no son agua, no solamente lo está engañando, sino que también lo está perjudicando, y gravemente. Obviamente lo que el Señor Jesús está hablando es de un alma sedienta. El Señor está hablando a aquellos nada más que tengan sed de Él, de aquellos que estén interesados en Él. El Señor no está hablando con aquellos que solo, ¿verdad?, que venimos o vienen o buscan a Dios por otras cosas. No, el Señor está hablando con alguien que tiene un corazón contrito y humillado y que ya no ve salida a su vida, sino Dios.
A esos es lo que está llamando. Aquellos que desesperadamente andan buscando el perdón de Dios. Que desesperadamente andan queriendo estar bien con Él. Ahora, si alguien se siente algo bueno, esto no es para usted. Simplemente no lo es. La palabra del Señor dice que esto es solo para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y es lo que el Señor está gritando aquí. Cualquiera que tenga sed o la verdadera sed de la salvación, venga a mí. Y es ahí donde todo comienza. Ese es el hermoso comienzo de nuestra eternidad. Mire que David, que leía mi hermano al principio, David, analizando la naturaleza, observándola, él veía que los siervos, cuando tenían una sed desesperada, dice que ellos gemían por agua. Y él vio que aquel gemir de estos animales era un grito, era un llamado a su Creador. E inspirado en eso mismo que él estaba viendo es cuando le encontramos esto en el Salmo 42. Y él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y sigue diciendo: mi alma tiene sed, pero no de cualquier Dios. Él dice: mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios verdadero. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que el único que nos puede llevar a ese Dios verdadero es su Señor, su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y esto es lo bonito de todo esto, que el Señor todavía, ese Señor, sigue extendiendo esa invitación para nosotros. Y Él dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias te damos, Dios, por tu palabra, mi Señor. Gracias por tanta insistencia con nuestros corazones, con nuestras vidas, con toda la humanidad, mi Dios, y a través de las generaciones. Sigue, por favor, insistiendo en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos. Si hay cambios que tengamos que hacer en nuestras vidas, permite que tu Espíritu Santo siga trayendo convicción a ellas. Si alguien no te conoce, abre sus ojos. Gracias, Señor, por ese llamado, por esa invitación. Ayúdanos a recibirla, Señor, a aceptarla. Ayúdanos a accionar. Ayúdanos a venir a ti, Padre. En el nombre de Jesús decimos amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Seguimos adorando al Señor. Nos ponemos en pie, por favor. Gloria a Dios.